Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es día jueves y como es jueves tenemos a grandes amigos con nosotros para hacer un panel que poco a poco se está convirtiendo en algo muy interesante, porque abordamos temas desde la perspectiva periodística, pero desde la perspectiva de un periodismo comprometido, como lo hablamos hace algunas semanas con Francisco Valencia y con el licenciado René Contreras, dos grandes maestros. Hoy está con nosotros Francisco, repite Francisco aquí en el panel de Gente de. Bienvenido, Francisco. Gracias, Luis, un placer, Leo, y sobre todo usted, amiga y amigo televidente. Por supuesto, está también con nosotros Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, mejor conocido como ARPAS. Bienvenido, Leonel. Gracias, ¿Cómo estás? Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con Francisco Valencia y con toda la teleaudiencia de Gente de Opiniones. Y ya llegó, pero se va a incorporar en unos minutos a este set Vilma Laínez, periodista de Radio YSU. Así es que con ella vamos a completar este panel para abordar una serie de temas. Miren, usted todos los días, como yo, como todo mundo, nos encanta estar informados y es algo muy bueno. Sentarnos frente a la televisión, leer el periódico, escuchar la radio. Quienes manejan un vehículo van sintonizando la radio, esperando recibir una información veraz, oportuna, lo más cercana a la realidad, pero muchas veces no es así. Y entonces queremos analizar cómo justamente los medios están abordando los diferentes temas de coyuntura, los diferentes temas que tienen que ver con la realidad nacional. Y por eso pues, es que nos acompañan Francisco Valencia, Leonel Herrera y ya en unos minutos Vilma Laínez. Hemos sido testigos, Francisco y Leonel, en los últimos días, de una campaña de los medios de derecha, hablando de juego limpio, pidiendo, presionando, mejor dicho, a la CIGET para que evite que se le dé a Canal 37 la frecuencia de VHF, que es la del Canal 11, que es la que está está en juego en este momento. ¿Cómo ven ustedes dos, comenzando contigo, Francisco, cómo ven esa campaña que ha montado, en este caso, las grandes televisoras, las televisoras de la derecha, y sobre todo poniendo a sus empleados, en este caso entrevistadores, colegas, conductores, poniéndolos al frente a hacer una campaña exigiendo lo que ellos llaman juego limpio? Es exactamente a eso último que has dicho que me iba a referir primero, ¿verdad? Y es que quienes piden el juego limpio, ¿verdad? Que en efecto es lamentable que sean los empleados los que salgan a dar la cara pidiendo el juego limpio, como que si ellos fueran en efecto dueños o propietarios de esos medios de comunicación, como que si a ellos les afectara lo que denuncian, cuando es totalmente alejado de la realidad. Cualquiera de ellos en cualquier momento puede dejar de ser el presentador, dejar de ser el jefe del noticiario o el gerente de la televisión por decisión empresarial. O pasa a otro medio, que no precisamente esté alineado con ellos. En efecto, y es lamentable también porque en tanto que son empleados y muchos de ellos con el saco de periodistas, con el agravante de que siempre están diciendo que son objetivos, salen a posicionarse en un tema estrictamente de interés empresarial. Y entonces dice uno, bueno, y esos periodistas y esos presentadores de la televisión que siempre supuestamente están defendiendo la objetividad, pero ahí han tomado partido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda la objetividad? Pero qué bueno que eso suceda, porque permite que nosotros hablemos de esos temas y de una vez por todas decirle a la ciudadanía, mire, cuando esta gente esté hablando de noticias de verdad, cuando esta gente esté hablando de objetividad, no les crean, recuerden aquella campaña sobre los amaños, y ojalá que la ciudadanía, sobre todo los amigos y las amigas televidentes de Gente B, no olviden ese detalle, para que sepan también valorizar o analizar el comportamiento de estos mismos periodistas en otros temas y en otras coyunturas. El otro aspecto que yo quería destacar de este tema es la forma como lo piden y en el momento en que lo piden. Y yo creo que la ciudadanía debería preguntarse, y si no se ha preguntado, pregúntenselo,
¿Por qué hasta hoy están hablando de amaños? ¿Por qué hasta hoy están hablando de juego limpio? Cuando todo el mundo sabe, y yo creo que Leonel en su oportunidad explicará mejor porque él es testigo y es afectado de esas decisiones arbitrarias que han tomado históricamente los dueños de esos medios que hoy están pidiendo juego limpio. Sería bueno, en aras de la transparencia, que esa misma gente que ha salido a defender los intereses empresariales contra la CIGET y contra los dueños del Canal 11, sería bueno que vinieran a la televisión y le explicaran a la gente, por ejemplo, cómo Boris Ezersky se hizo de todos esos canales de televisión que tiene, cómo Boris Ezersky utilizó prestanombres para hacerse de más frecuencias radiales televisivas, y cómo cada uno de los que están ahí y que son dueños del espectro radioeléctrico y por supuesto señales televisivos, sería bueno que le explicaran a la ciudadanía cómo lo hicieron. Y seguramente en esa explicación, si son transparentes y objetivos, la ciudadanía se va a dar cuenta que los amaños, las movidas turbias no son de hoy, sino que vienen desde hace rato. Y por eso es que sería bueno dar un paro a la situación y dar un cruce y modificar esa cuestión. Porque creo yo que al final quienes están denunciando anomalías son los que más han practicado esas anomalías en el espectro radioeléctrico de la televisión y la radio. Leonel, entiendo que ARPAS ha venido exigiendo ese juego limpio desde siempre, desde hace 20 años, 30 años. ¿No es cierto? Sí, yo quisiera retomar lo que dice Francisco Valencia, porque efectivamente esta es una campaña hipócrita, para decirlo claramente. Se va a ir muy al fiscal. Mejor otra. Bueno, porque estas personas que exigen juego limpio, o los empleados de los que exigen juego limpio, porque ese es un dato interesante, ¿verdad? Que no son directamente los empresarios mediáticos, no, que son los empleados de ellos. En ese sentido deberían de dar la cara a los empresarios mediáticos. A mí me gusta, por ejemplo, la actitud de Carlos Slim. Carlos Slim, empresario mexicano que a veces sale como el número 1 y a veces como el número 2 más rico del mundo, y a cada rato sale proponiendo cosas tan absurdas, por ejemplo, pasar de 8 a 12 horas laborales, pero sale proponiéndolo él. O sea, no tiene a Jorge Dabús para que lo salgan proponiendo por él. O a Moisés Urbina, a Nacho Castillo. Exactamente, no tiene a representantes de gremiales empresariales, sino que sale él. Entonces deberían aquí de tener esa decencia los Ezersky, ¿verdad? Estos señores. Pero bueno. Tony Safi, hubiera sido bueno, ¿verdad? Realmente, sí, que hubieran aparecido ahí en las planas de los periódicos y en los programas televisivos. Así además la gente los conoce. Sabe quiénes son, claro. Entonces decía que esto es hipócrita porque, como bien dice Francisco, estos medios ahora critican decisiones que se han tomado bajo las mismas reglas que ellos utilizaron para adueñarse del espectro radioeléctrico. Yo decía en una conferencia que ahora los mata su propia medicina porque cuestionan mecanismos y procedimientos que son los que históricamente ellos utilizaron. En el mes de mayo de este año salieron juntos con nosotros casi con un discurso hasta parecido, que alguna gente se confundió, criticando la subasta, cuando nunca la habían criticado. Esta vez la criticaban porque ellos estaban fuera del reparto, ¿no? Y ahora sucede lo mismo. ¿Qué pasa con el Canal 11? Quizá un poco para poner contexto, por si algunos televidentes no lo tienen del todo claro. Leonel, la presión, te voy a pedir que hagamos una pequeña pausa, porque me están pidiendo que hagamos un cambio, y este punto que vas a tocar, que es el neurálgico, quisiera que lo desarrolláramos bien. Además vamos a tener con nosotros también a Vilma Laínez, periodista de Radio YSUCA, para que también compartamos este tema. Así es que una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos hablando de cómo los medios de comunicación abordan los temas de coyuntura en nuestro país. Una pequeña pausa y ya regresamos. Está con Gente de Opiniones.
Bueno, continuamos conversando aquí en Gente de Opiniones. Estamos con tres buenos amigos. Hoy ya se nos incorporó Vilma Laínez, periodista. Ella dice que quiere que le digan reportera, ¿ya? Porque es de las personas hombres y mujeres que salen a la calle a traer la noticia en YSUCA. ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación y saludo a usted que está en sintonía de esta entrevista. Y bueno, sí, somos los que andamos en la calle, andamos tomando el bus, andamos por diferentes coberturas y es un poco la explicación de por qué a esta hora, ¿verdad? Listo. Bueno, estábamos a punto de escuchar a Leonel, justo de entrar al punto neurálgico. Y a mí me gustaría entenderlo también exactamente qué es lo que sucede ahí y que la ciudadanía también esté bien clara. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Qué hay detrás precisamente de esta campaña? Que por lo visto en realidad lo que hay son intereses económicos, ¿verdad? Sí, claro. La verdadera razón de esta campaña del juego limpio y esas cosas que no es tan limpio, ¿verdad? Porque, como decía Francisco, quienes lo solicitan no han jugado limpio en el pasado. Bueno, y además la cosa se complica hoy con que algunos de estas figuras del juego limpio podrían estar involucrados en delitos sexuales, ¿no? Entonces la cosa se complica todavía más para los señores del juego limpio. Pero el punto es que el Canal 11, toda esta campaña es para tratar de revertir la concesión del Canal 11. ¿Y qué pasa con el Canal 11? ¿Por qué tanta oposición a que haya un canal más? Además, si dicen que les gusta la competencia, bueno, entonces ¿cuál es el temor a que haya un canal más? La verdadera razón es que este inversionista que estaría detrás de la concesión del Canal 11 promete ser un competidor muy fuerte. Entre otras razones porque es propietario de derechos de varios contenidos que ahora se transmiten en los canales que están en el juego limpio. Por ejemplo, tiene derechos sobre telenovelas, películas, series, la Liga Española, el Mundial, ¿no? Entonces, al crearse el Canal 11, su propietario obviamente pondría todos estos contenidos en su canal y ya no donde se transmiten ahora. Entonces, díganme ustedes qué es el Canal 4 sin la Liga Española y el Mundial. ¿O qué es el Canal 2 bueno, o el 12? Está la liga o el doméstica, 12, ¿no? sí, se puede quedar transmitiendo los partidos. Sí, pero no sus niveles de audiencia, de rentabilidad. Entonces, esa es la verdadera razón. Hay un temor a la entrada de un competidor que amenaza con afectarles la hegemonía. Entonces, no hay sinceridad en las razones de esa campaña. No es cierto que les interese las competencias, el juego limpio. Nosotros les vamos a hacer una prueba el martes. La próxima semana vamos a ir a la Asamblea Legislativa a pedirle a la Comisión Política que retome una iniciativa de crear una comisión especial para investigar todas las concesiones del espectro radioeléctrico. Esta iniciativa fue presentada por diputados del FMLN el 20 de junio, ¿no? Y pasó a la Comisión Política. En la Comisión Política no ha tenido todavía movimiento. Lo que plantean es crear una comisión similar a la comisión del caso Flores o del caso Selenel, pero para que investigue todas las concesiones del espectro radioeléctrico. Entonces, vamos a ver si los señores del juego limpio pasan la prueba, ¿verdad?, apoyan esta propuesta, porque si de veras les interesa la transparencia, la anticorrupción, van a aceptar que se cree una comisión en el Parlamento que investigue cómo se entregaron todas las concesiones, desde la época de la ex Antel y el Ministerio del Interior hasta la actualidad. Ahora, me gustaría que regresáramos a un punto que ya habíamos abordado con Francisco y con Leonel, que tiene que ver, Vilma, con el hecho de que en esta campaña quienes aparecen dando la cara son periodistas, entrevistadores, reporteros, bueno, quizás no reporteros, no hay solo conductores, pero no son los empresarios, no son los interesados realmente en esta situación. ¿Cómo ves ese hecho de que se ponga en una discusión que ya Leonel lo está planteando muy bien, que tiene que ver más con intereses económicos y con la hegemonía de ciertos medios, y no, digo, ponen a los empleados y no aparecen los verdaderos interesados?
Bueno, antes yo había leído un artículo sobre que se denominaba como el magnate de la televisión salvadoreña, y bueno, que fue por cierto un artículo que lo publicó El Faro, y nunca se sabía el rostro de quién era el dueño de como 7 televisoras salvadoreñas. Yo tampoco conocía el rostro del dueño de TCS, como también el rostro de otros empresarios, dueños de los canales. Entonces normalmente uno ve a los empleados, y a veces me pregunto cómo se sentirán los empleados un día cuando ya no estén en este medio. O sea, cómo se les está utilizando la imagen, porque prácticamente eso es lo que se hace. No, siento que no hay criterio, pues, pero tampoco de parte de ellos que tanto puede decir no. Cuando a mí me pareció un poco incoherente en el sentido de estas televisoras que se unieron normalmente están en competencia. Y como ahora se unen por esta campaña, cuando ya Leonel ha puesto ejemplo, ARPA con el tema de la subasta, y nunca se ve ni cobertura. Sí se va a dar cobertura a veces a las actividades que se hacen desde las radios comunitarias, pero no con esta fuerza. Entonces yo siento, o sea, desde mi punto de vista, siento que se está manipulando, pues, al empleado, y qué tanto criterio puedan tener ellos para decir no, qué tanto les gusta salir cuando ya los ves en la calle, en la cobertura, no son tan amigos como se ven en la tele. No son tan amigos. Fíjate que eso es tan interesante, porque generalmente en estos medios, yo he trabajado ahí, y te ponen a pelear. Sí. Te ponen a pelear. Hay competencia. A veces hasta se molestan que vos seas tan amigo de uno de la otra televisora, ¿no? Y no solo de las televisoras diferentes, sino entre ellos mismos. Incluso entre ellos mismos, sí. Hay competencia entre ellos mismos, quién publica primero la nota, quién hace este tema, quién le asignan esta cobertura. Se nota esa competencia. Entonces, cuando los ves ahí en esta campaña, a mí me parece un poco así como, no sé si puedo decir hipócrita. Bueno, creo que todos lo apoyamos, ¿no? Sí, y comparto también incluso un artículo que hizo la UCA, por cierto, cuando piden jugar limpio y cuando ellos no lo han hecho en el pasado. Entonces, ¿cómo es que se han hecho ellos? O sea, ¿cómo hicieron para adquirir las frecuencias? ¿Qué hicieron? Pues entonces, si no se pedían tantos requisitos? Entonces, a eso siento que es más miedo al tema de la competencia. Y ahí aparece también, si no me equivoco, el tema que se discutió mucho desde ARPAS, ¿no? El tema de ¿cómo que se llama? Que tiene la concesión de por vida, aunque se supone que cada 10 años. Las prórrogas automáticas. Las prórrogas automáticas. La eternización de las concesiones. Francisco, ahora, ¿cómo ves ese hecho de que de la Asamblea se pueda analizar, estudiar, investigar cómo se han dado todas las concesiones? Digo, sobre todo en aras de que la ciudadanía esté realmente informada y que no sea solo víctima de una campaña como esta. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el esfuerzo que plantea Leonel de solicitar la creación de esa comisión, o que esa comisión sea formada e investigue, sería importantísima no solamente para la democratización de las comunicaciones en el país, sino por el tema que ellos sacaron a la luz pública, que es la transparencia, ¿verdad? Que las cosas se hagan bien. Sería formidable. Yo no quiero ser pesimista, pero recordemos cómo está conformada también la Asamblea Legislativa. Yo escuchaba hace un par de días en la Mayavisión a Astor Escalante, y decía que hay muchos medios, o mejor dicho, hay muchos políticos que le tienen demasiado miedo a los medios. Y eso es cierto, y eso es real. ¿Por qué? Bueno, porque de repente, si un diputado, por ejemplo, o un político es demasiado firme, le cierran las puertas, ya no le dan cabida a las entrevistas. Y hay algunos que creen que si no salen en la televisión se les va a acabar la vida política, ¿verdad? Cuando debería ser todo lo contrario. Si saben que Telecorporación Salvadoreña les va a cerrar las puertas, bueno, que se vayan a la calle, que hagan como la compañera Vilma. Usted debe ser asesora de los diputados de cómo ir a la calle para hacer política de calle también, así como hace reportero de calle. Y lo que pasa es que muchos piensan, sobre todo con la cercanía que tenemos ya de las elecciones, que pelearte con los medios es como pelearte con la cocinera. Sí, correcto. Y ese puede ser un problema, pero ojo, al final
la ciudadanía se llega no solamente a través de la televisión. Es verdad que en este país y en todas partes del mundo el 95% de la gente está prendida en un canal de televisión. Pero es cierto también que si un político interesado, por ejemplo, va de casa en casa, sustituye el canal de televisión. Además, si la comunicación interpersonal a veces es más efectiva que un mensaje de la televisión. Pero yo quería... Perdón, solo termino diciendo esto. Pero igual, a mí me gustaría que eso pasara, pero recordemos que los políticos están tan sometidos a la telecorporación, tan sometidos al canal 12, tan sometidos al canal 21, que creen que cualquier cosa que hagan no les van a abrir los espacios. Además, el contraataque que ya me imagino van a ser los mismos que aparecían en esto de Amaño, que la Asamblea Legislativa, bajo la dirección del presidente Sigfrido Reyes, quiere atentar contra la libertad de expresión. Ese es el argumento que van a utilizar, pero es falso, y ahí es donde vienen otros aspectos importantes. Uno, los medios alternativos como nosotros. Dos, la ciudadanía, y quizás primero la ciudadanía. Si a la ciudadanía se le explica bien, yo creo que la ciudadanía podría respaldar estos procedimientos. Yo creo que Leonel tiene ya bastante experiencia por esa relación que tiene con muchas organizaciones que representan a la sociedad civil, que pueden hacer realmente un buen debate sobre este tema. Vilma. Sí, y yo decía que así como se unen para este tipo de campañas, ¿por qué uno unirse por otros temas? Se veían tan unidos, y el impacto que tienen en la sociedad, porque no se puede negar el poder que tiene la televisión, pues, y uno lo percibe a veces en las coberturas de calle, que llegas tú primero a veces, y si no llega la televisión, no inician las conferencias. Estamos esperando a TCS, dice. Sí, o también tú te inscribes, porque hay conferencias oficiales más que todo, cuando uno tiene que poner su nombre, incluso decir sobre qué tema va a preguntar, y si uno es el primero en la lista y después al final te ponen que sos el último, o no te dan el espacio de preguntar, y cuando uno ve las preguntas que hacen, o a veces he visto colegas de la televisión que cuando hay un tema que no les interesa, normalmente quitan el micrófono y se van, pues como un irrespeto a la misma fuente que a veces te está dando el espacio, pues. Entonces yo siento que también es el poder que la misma sociedad le ha dado. Entonces, por eso a mí me encanta ser reportera de calle. Lo amo, ser reportera de calle, y por eso decía que también tenemos que potenciar las radios, para que también en Honduras, por ejemplo, es la radio la que tiene poder. Mire, pero no lo repita mucho, y no le van a dar a la chance en la YSUCA. Sí. No, pero sí, en la YSUCA estoy muy encantada. Sí. Leonel, vos tocabas un punto y decías, piden juego limpio, y bueno, habría que ver qué tan limpias tienen las manos, ¿verdad? Y ya mencionabas otro tema. ¿Cómo ves el abordaje que se ha hecho desde los medios de derecha del tema de la red de prostitución de menores de edad? Ya que mencionabas eso, ¿cómo ves que ha sido el abordaje que se le ha dado a esta temática? Mira, yo creo que se ha ocultado mucho este tema, no se ha abordado. Yo he visto más en otros medios digitales, medios alternativos, y lo publicado en estos grandes medios ha sido más centrarse en la red de trata, de prostitución infantil, y no en los clientes, ¿verdad? Bueno, de hecho el fiscal dijo que iba a investigar la red y no a los que se menciona que están implicados como clientes. Pero hoy se propuso en la Asamblea Legislativa que también se investiga a los clientes. Sí, entiendo que la primera dama hoy ha levantado la mano y ha dicho la ex primera dama, perdón. Lo ha propuesto el procurador, lo ha propuesto la directora del COGNA. Bueno, y también dieron conferencia temprano hoy en la plenaria los diputados, y nosotros les preguntamos que revelen los nombres, la sociedad. Entonces, incluso Arena dio una conferencia a las diputadas, mujeres, precisamente, donde ellas también se pronunciaban a favor de que se castiguen a los clientes. En la ley solo se ponían a los que facilitan, ni siquiera le ponían la palabra tratantes, o sea, a los que facilitan la explotación, el negocio. Pero ahora, y más si es funcionario, va a haber un agravante. Ahora sí se estarían investigando. Lo que no se está contemplando es que tanto se puedan revelar los nombres de los posibles clientes. Pero todo esto está, entiendo, Leonel, a nivel de propuesta, ¿no?
Sí, lo que planteó ahora Lo que plantea la ex Vilma. primera dama es una reforma a la ley o una nueva ley. Es una nueva ley que incluso el miércoles va a haber un evento público donde ya se discutió el articulado, ya se discutió con todos los sectores y precisamente es como el último evento para llevarla ya al pleno el jueves. Y este era el único aspecto que no habían tomado, el tema de, bueno, ha pasado a raíz de todo esto que ha sucedido con los que han capturado, que si se ven, han capturado a los jovencitos, pues a quienes pueden ser los de logística en ese tema. Difícilmente este muchacho Daniel y estas otras muchachas que aparecen ahí, que peliteñidas, y que difícilmente ellos pueden ser los protagonistas de un negocio tan grande. Banda Pignato decía hoy que se vaya más arriba, porque esos son los empleados. Sí, hay esferas más... Probablemente sea eso. Y es que también aquí hay un problema de justicia, que se van por las ramas, se van al último y nunca se sube hasta los verdaderos eslabones de poder, donde están realmente los que manejan ese negocio criminal, por cierto. ¿Y si hay clientes? Y luego en el tratamiento de los medios, aquí también la ciudadanía debe tener presente cómo los medios también, o algunos medios también, son muy injustos en el tratamiento de ciertos temas. Por ejemplo, ustedes recuerdan, yo no voy a decir el nombre porque no es ese el caso, pero aquí estigmatizaron a un profesional del derecho como el porno abogado, que al final salió libre, ojo, al final salió libre. Entonces, bueno, en unos casos, cuando es ciudadano común, le hacen un estereotipo, lo estereotipan, pero cuando se trata, como en este caso que dice, de hay profesionales de la comunicación, hay presentadores de la televisión, la respuesta es el silencio, cuando debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Claro, tampoco decir los porno presentadores, porque no es el caso, eso es irresponsable, como tan irresponsable fue el calificativo anterior. Pero yo creo que sí, los medios no deberían, digamos, ocultar ese hecho, no deberían ocultar que se dice que hay presentadores presuntamente como clientes, y eso no debe ocultarse, creo yo. Hay que ser... En la televisión, en la radio, en la televisión, hay que dar tratamiento igualitario para todos. Sobre todo porque en última instancia, y de lo que estamos hablando aquí, es del derecho de la ciudadanía a estar informado y de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de informar con veracidad, con oportunidad, con criterio, es decir, con todas esas características que nosotros esperamos. Pero también, ¿qué tanto te impacta como comunicador social? Porque, bueno, hace como 3 años, valga el comercial, gané un premio a nivel nacional por el tema de la trata. Y fui al albergue, conocí el caso de una niña que se la traen de la comunidad, de zona rural, con la mentira de venir a trabajar a la capital en una casa. Y luego aquí la venden y ella cuenta quiénes eran sus posibles clientes. Y ahí se hablan de jefes policiales, de empresarios deportivos, y se habla también de gente en la política, diputados incluso. Entonces, ¿por qué no llegar, como decimos, a ese personaje? Entonces, pero qué tanto, a mí a raíz por cierto, de conocer esa historia, me ha impactado mucho el tema y siempre ando conociendo porque la ley le he estado dando seguimiento a las discusiones, y cuando las discutían yo sabía de que no la estaban discutiendo como debería de ser, como que yo decía, ¿qué podría esconder la Asamblea Legislativa a no decirle a los tratantes? Porque le ponían a los que facilitan, cuando es una ley sobre la trata de personas. Entonces, ahora, bueno, ya todavía se va a discutir, se le va a preguntar al fiscal qué tanto se puede perseguir a los clientes. Porque si hay clientes, si hay trata es porque hay clientes, claro, hay demanda. Hay alguien que vende, alguien que compra. Vamos a ver, va a comenzar todo un proceso de consulta, debo entender, ¿no? Para ver si esta ley procede. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos quisiera que habláramos del tema de la violencia, cómo se aborda desde los medios y cómo se le ha dado el tratamiento también a las reformas fiscales que presentó el gobierno y que han sido aprobadas, ¿verdad? Ya regresamos, una pausa. Esto es Gente de Opinión.
Bueno, estamos conversando con 3 colegas periodistas, estamos hablando de cómo los medios de comunicación abordan los temas de coyuntura a la luz del derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada. Así es que, bueno, me gustaría que abordáramos, como les dije en el bloque anterior, el tema de la violencia. ¿Cómo es que se está abordando el tema de la inseguridad, el tema de los esfuerzos que hacen las autoridades? Leonel, ¿cómo ves vos qué es el abordaje en los periódicos y en la televisión? Pero a mí me parece que hay cosas que pueden tomarse como indicios de que hay una campaña muy bien orquestada, me parece, tendiente a afectar la imagen del gobierno y por consecuencia afectar las posibilidades electorales también del FMLN. O sea, yo creo como una campaña de desgaste. Yo creo que es una... Y entonces ahí, sí, exactamente, entonces se ven ahí abordajes como el de la violencia, insistir en notas sobre los hechos de violencia, que creo yo que hay que informar sobre todos los problemas que pasan, pero el que haya deliberadamente información sobre asesinatos, que por otro lado no se publiquen los esfuerzos que el gobierno hace en este tema. Por ejemplo, lo de la policía comunitaria, que es una propuesta muy interesante, ha pasado casi desapercibida. Y si se aborda es para cuestionar el concepto. Y si se aborda es para... Claro, todavía no se ha visto funcionar y ya se descalifica, ¿verdad? Entonces me parece que ahí en el tema de la seguridad hay un caballito de batalla para estos medios. El otro tema es el de las reformas tributarias. También hay una insistencia en que las reformas tributarias no son viables, que no se pueden aplicar, que van a afectar, que no sé qué. Es decir, eso no es jugar limpio, fíjate, para seguir con esta frase, porque no es jugar limpio con el país bloqueando medidas tributarias cuando se es consciente de que el Estado necesita ingresos para atender las necesidades de la gente, para financiar los programas sociales, ¿no? Los medios deberían más bien de orientar, de informar sobre estas medidas, pero no con un sentido de presentarlas mal. Entonces para mí hay varios temas en los que es la publicación de encuestas como esta de la prensa gráfica, me parece a mí, donde es poco creíble porque normalmente en sus primeros meses un gobierno, por la expectativa que hay de la población, mantiene algún nivel de aceptación. No es tan fácil que un gobierno en sus primeros 3 meses aparezca con el 40% de aprobación. Entonces, para mí que hay alguna estrategia de estos medios, y estos son como los temas, lo de la seguridad, el darle volumen a las críticas de la ANEP, de FUSADES, en temas económicos, criticando políticas económicas del gobierno. Yo creo que, de nuevo, estos medios no le juegan limpio al país, o sea, como no lo han hecho en las diversas coyunturas históricas que ha tenido el país. O sea, hay mucha responsabilidad. Por ejemplo, ahorita está la Semana del Migrante y hay mucha discusión sobre el tema de la migración, ¿no? Los medios no han contribuido a abordar adecuadamente este tema. Imagínense que estaba pasando lo de los niños y niñas migrantes y los medios no lo estaban sacando. Es hasta que el problema se explota cuando aparecen los medios. O díganme si no tienen responsabilidad los medios, los reporteros de las cadenas hispanas en Estados Unidos, que solo mandan información sobre los asesinatos de las pandillas. Entonces el padre y la madre allá piensa que a su hijo ya lo van a asesinar las pandillas y lo manda a traer. O sea, entonces me parece que hay que hacer una revisión muy crítica de la actuación de los medios en los diversos temas. Tenemos un sondeo de opinión, es decir, fuimos a la calle a preguntarle a la ciudadanía qué piensan de este tema.
Veamos qué es lo que piensa la gente. Pues sí, quizás habría que controlarlo porque en realidad no produce nada positivo en las personas. O sea, no es que de cubrirlo, simplemente de controlar, porque a veces los horarios de los noticieros están para todo público, entonces muchas personas están al tanto del contenido y hay que saber controlar eso, creo yo. En realidad no se ponen a pensar en los niños, porque en realidad es algo muy violento, que sí deberíamos de saberlo para hacer conciencia de tanta maldad y tanta violencia que se está dando alrededor del mundo, pero es algo muy, ¿cómo decirlo?, muy sangriento, que abre los ojos de los niños y los expone a que tengan mentes más abiertas, y eso también te lleva a que desde pequeño vayas haciendo un panorama de violencia, de maldad a tu alrededor. Entonces creo que deberían de ser las cosas un poquito más sanas. Porque conozco a unas personas que dicen, no, yo no miro noticias porque me enfermo, me siento muy mal. Sí siento que influye bastante, que está muy mal lo que lo exhiban. Bueno, para mí está bien que lo publiquen, ¿verdad? Porque también nosotros debemos de saber el peligro, ¿verdad?, que está sucediendo aquí en El Salvador, pero que sean más cuidadosos en cómo exponer, ¿verdad?, los casos. Creo que genera más preocupación de la población, ¿verdad?, poner los casos de una forma tan cruda, ¿no? Pienso que sí está bien que digan, ¿verdad?, lo que hay violencia, pero a veces no exagerar en las formas que lo sacan, pues, a los muertos, ¿verdad? Más por los niños, pues, sabemos, ¿verdad?, lo que está pasando, pero a veces como que lo exageran también, ¿verdad? Está la situación terrible, pero sí debería haber más responsabilidad. Bueno, ahí está la opinión de algunos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo el tema de la violencia. Francisco, ahí hubo un par que hablaron de exagerar. Sí, yo creo que las opiniones que hemos escuchado en ese reportaje yo las calificaría de muy sabias. Y de hecho, en la ética profesional nos enseñan precisamente esa situación, ¿verdad?, que la ciudadanía entiende. Y yo no sé cómo algunos medios, sobre todo televisivos, bueno, también los medios impresos, ¿verdad?, cuando están en campaña, destacan demasiado la violencia y además descontextualizada. El ministro de Seguridad Pública decía hace aproximadamente un mes que en El Salvador solo 70 municipios son donde se cometen la mayor cantidad de homicidios, y de esos 70 parece que 30 son donde hay de 10 a 15. Hay municipios donde no hay ni un tan solo delito de ese tipo en el país, pero conforme se dan las noticias, da la impresión que El Salvador es una tumba, ¿verdad? Es un río de sangre. Obviamente eso es enfermizo, eso es lo que dice una ciudadana allí, y si el niño ve el noticiero, primero se va creando y va creciendo con esa cultura de la violencia, que es normal. Papá y mamá lo ven todos los días en el noticiario y eso es normal. Y luego otros se enferman, se asustan. Y si no, vean, por ejemplo, los rumores cuando los supuestos paros que supuestamente hacían las pandillas. Los toques de queda. O los toques de queda, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué la efectividad de ese rumor? Bueno, porque la gente está con miedo. ¿Y por qué la gente está con miedo? Por la forma como los medios tratan, o algunos medios tratan ese tipo de noticias, que es dañino. Desgraciadamente en este país no puede haber o no hay autoridad de gobierno que regule el tratamiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque inmediatamente, que es obligación por sanidad, por salud de la ciudadanía, debería hacerse. Pero si el gobierno tan solo insinúa algo, inmediatamente viene toda la campaña de los medios, que es contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y entonces no se hace nada, pero algo debería hacerse. Porque si no, afectamos a la ciudadanía y metemos más psicosis. Y cuando hay psicosis también, las reacciones de la ciudadanía son explosivas y son peligrosas. Vos decías, Vilma, antes, fuera de cámara, decías morbo, el negocio del morbo. Sí, eso genera, pues, porque hay personas que a veces ni quieren venir a la capital porque creen de que le asesinan cuando vienen en el bus o cuando solo llegan y algo les va a pasar, les van a robar. Pero nosotros como medio, te digo, como Radio YSUCA,
no decimos que no informar. O sea, si en el día se registraron 10 homicidios, decirlos. 10 homicidios se registraron, apareció, pero no con esa... El lujo de detalles. El lujo de detalles que se le da, o por cada hecho sacar una noticia, bueno, el tema de las maletas, pues todos los medios postrados ahí para ver qué encontraban. E incluso he visto periodistas tomándose fotos frente a los cadáveres, o cuando ha habido masacres en las cárceles, las imágenes en sus redes sociales, y uno dice, ¿cómo este hecho no le genera compasión? Bueno, como radio estamos incluso llevando una campaña que se llama de solidaridad con las víctimas de la violencia actual. Y todos los días se están poniendo testimonio de las víctimas que perdieron a su familiar. Y cuando yo escucho, cada vez que escucho un testimonio, aunque sea el mismo que escuche, a mí me genera... entonces, ¿cómo esto no le puede generar algo tan insensibles se han vuelto? Pero yo he escuchado incluso en foros, por cierto, en el marco de la celebración del Día del Periodista, decir a presentadores de noticias o a periodistas que uno a veces los tiene como referentes, decir, pero es lo que vende. Es lo que vende, o si dice violan a una niña o sea, es plana en mi noticiero si yo logro entrevistar a esa niña. O sea, sin detenerse a pensar lo que esto puede generar. Entonces, y también se tiene conocimiento que a veces cuando las pandillas o cuando cometen bueno, que aquí se está culpando mucho a las pandillas, cometen un homicidio, están pendientes a ver si si lo publican. Sí. Y se ha publicado así noticias, no, incluso pueden perseguir a quien mandaron. Entonces, ese es por un lado, no ocultar la realidad porque es lo que, pero no con esos lujos de detalle. Claro. Y también, como usted decía, hay municipios donde no se registran homicidios. Y hay comunidades muy organizadas, hay esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, en Chalatenango hay municipios... Y nunca ha aparecido un reportaje sobre que en ese municipio... Buenas prácticas. Son invisibilizados. Entonces, si están haciendo buenas prácticas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo si en este municipio pueden, por qué no en este otro municipio? Entonces, uno ahí sí se queda a veces, nos está volviendo insensible. Y no nos hemos detenido a pensar que tanto ha aumentado el negocio de la vigilancia, cuántos nuevos... agentes de seguridad privada hay hoy en día. Todas las colonias están... Dobla la Policía Nacional Civil. Doble. Sí. Si en la Policía Nacional Civil hay 22.000, por dos. En el otro hay 44.000. Yo, y retomo lo que decía Vilma, porque a veces, bueno, he visto un par de veces en televisoras de aquí, por ejemplo, hay un asesinato y le ponen una música tétrica, para la entrada, la intro del reportaje, y de repente hasta efecto de disparo. ¡Pa, pa, pa! Así sonaron los que uno se queda, yo me quedo, pero ¿cómo un periodista puede hacer eso? O sea, hasta recrear de manera audiovisual lo que ocurrió, y después el llanto de los familiares y aquello, pero hacen de la noticia un circo. Sí. ¿No te parece, Leonel? Mira, por todo lo que ustedes están diciendo, a nosotros nos confirma la necesidad de que este país necesita y merece otro modelo mediático. O sea, necesita cambiar este modelo de medios por un modelo de medios responsables, democráticos, medios que le jueguen limpio al país y no medios que le jueguen sucio medios al país. Que le vuelvan la esperanza como a la población. Está sucediendo. Sobre todo eso, la esperanza. La esperanza, que sí. Se diga que vale la pena vivir en este país. El Salvador tiene tantas cosas bonitas que vale la pena vivir, pues. Entonces, no poner, o sea, cuando ves estas noticias, como ves tan gris el ambiente y uno dice, o sea, me quiero ir. No, y si lo sacan porque se preocupan, es falso. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas, como ya se ha dicho, no las sacan. Pero luego, cuando las cosas dan la impresión que sí van a funcionar, tratan de sabotearlas. Por ejemplo, lo de la policía comunitaria. Que ha dado resultados. Que está dando resultados en unos lugares. Que hay experiencias que debería conocer la ciudadanía. Pero ¿qué hacen estos medios? En vez de ir a sacar al dirigente de la comunidad, en vez de traer al alcalde para que cuente cómo está dando resultados ese proyecto en su localidad,
lo que hacen es traer los exministros de Arena Y los para ponen que digan como eso no expertos. sirve. No, y los ponen les como y los expertos. ponen de expertos, claro, sabiendo en primer lugar que son los responsables. Imagínese usted, esos exministros son los responsables de este tema de violencia en el país. Exdirectores de centros penales hablando del problema penitenciario. Exdirectores de la policía criticando. Inaudito. A esos ponen como expertos. Y además son los que atacan. Cuando, si fueran serios, si fueran patriotas, si fueran nacionalistas como se llaman en su partido, miren, lo primero que deberían dar es dar esperanza y pedir y además contribuir para que ese proyecto policial funcione. ¿Por qué? ¿Acaso no se trata de darle esperanza a los salvadoreños? ¿Acaso no se trata de darle al fin seguridad a los salvadoreños? Ese debería ser el comportamiento de todos. Y es todo lo contrario. Y eso contrario es lo que resaltan los medios. No, yo tengo entendido que cuando llegó el director Carlos Asensio se intentó, que hoy se ha hecho más público y se ha generalizado, se ha llevado a otros sectores, pero hemos conocido experiencia incluso de un sacerdote que estudiaba en la UCA, de que en la zona, es de la capital, no recuerdo el nombre de la comunidad, donde se habían reducido los homicidios. Y había sido porque ahí funcionaba la policía comunitaria, que fue una iniciativa como un plan piloto que se dejó. San Martín. No, es en la capital. Porque hubo un proyecto de desarme y de esto en San Martín. Es en la capital, no recuerdo, pero... Es el caso del Pino también, de San José del Pino. Y Santa Tecla. Pero aquí la comunidad no hay homicidios. Bueno, hoy está distribuido, por ejemplo en San Salvador, que está sectorializado, está en todo San Salvador, menos un par de lugares, pero muy poco. De ahí todo está. Pero estos esfuerzos en efecto vienen desde el gobierno de Mauricio Funes. Sí, y lo que quería comentar es que ahí la policía se ha organizado con la población, tanto que la misma comunidad le ha comprado una línea telefónica a la policía para que atienda específicamente a la comunidad. Cuando ese teléfono suena es porque hay una emergencia. Y los policías saben, entonces, y la misma gente a veces le lleva comida, comparten para que los policías están desvelándose, para que aguanten la noche. Sí. Entonces, es un ambiente, él comentaba por qué no se dan a conocer estas prácticas y qué lamentable, pues, que solo cuando hay hecho lo volvemos noticias, cuando un campesino es, digamos, asesinado o se convierte en asesino, es la noticia de hoy en día. Pero también hay campesinos hay muchas personas, salvadoreños, haciendo buenas cosas por el país, y esas son las historias humanas que también merecen y los esfuerzos de las comunidades. Me gustó mucho, por ejemplo, la comunidad de La Chacra. Sí. Felicito al padre Luis Salazar, un gran sacerdote, que tienen un plan importantísimo. Exacto. Mire si le ha interesado a estos canales que ponen hasta música de Chopin para alarmar a la gente. Que ya la vida es dramática. No les interesa eso, es que lo que les interesa son los muertos, lo que les interesa es el fracaso. Yo diría que en el tema, por ejemplo, de cómo se aborda la violencia, cómo se aborda el tema de las finanzas, las reformas tributarias, es parte de una estrategia para hacer fracasar este gobierno. Mira, te voy a comentar una anécdota. La otra vez el ministro de Seguridad y el gabinete convocó a una reunión con los medios de comunicación, que no era exactamente una conferencia de prensa, ¿verdad? Era una conversación. Era una conversación, él les dijo hablemos y luego si quieren ponemos las cámaras. La cosa es que, bueno, pasó el viceministro, desfilaron los del Gabinete de Seguridad comentando los planes que cada quien estaba haciendo. Por ejemplo, comentaron lo de las granjas penitenciarias, es decir, el programa Yo Cambio. Y todos escuchando, tranquilos, hasta desayunando. Los periodistas que estaban ahí, algunos eran jefes de medios. Fue pasando el de la policía y mostró el índice de asesinatos, todos a encender las cámaras. Hasta el ministro sorprendió y les dijo, ve, eso es lo que a ustedes les interesa. Sí, o sea, es terrible. Sí, lo que está diciendo Vilma, es decir, el morbo, la insensibilidad, la indolencia. Entonces aquí es cierto, hay maldad, hay una actitud conspirativa de parte de los jefes, de los dueños de esos medios, pero también hay un problema ya de sensibilidad en muchos compañeros. Insensibilidad, en todo caso. De insensibilidad en muchos compañeros y compañeras, creo yo, Vilma, del
de la profesión. O sea, es una cosa muy complicada. Ahora, vamos a ver, frente a todo esto, ya para ir cerrando, ¿cómo deberían ser entonces ese nuevo modelo del que vos hablas, Leonel? Sí, mira, nosotros lo que planteamos es que el país necesita democratizar. El modelo de medios que tiene el país cada vez va siendo más incompatible con otros pasos democráticos que en otros ámbitos va dando el país, me parece. Entonces creo que el país va dando pasos importantes en la democracia social, por ejemplo, en las políticas de inclusión, de atender a sectores vulnerables. Creo que el país va rumbo también a una democracia económica de redistribución del ingreso con algunas de estas reformas que se han hecho y que deberían ser nomás el inicio de un proceso. Y en diversos ámbitos, creo yo, en materia electoral, me parece que en materia de transparencia, creo que el país va dando pasos importantes, transparencia en la gestión pública. Claro. Y los medios se están quedando a la saga, es decir, van rezagándose. Entonces el país, yo esta mañana estuve en un evento muy importante, la inauguración del canal legislativo, el canal 9, valga el comercial, de señal abierta, y un discurso de antología del presidente de la Asamblea, hablando precisamente de esto, de que la democracia no es completa si no se democratiza el ámbito comunicacional también. Entonces a mí me pareció un hecho, un hito histórico este día, y bueno, hay que reconocer la visión que ha tenido el presidente. A Sigfrido Reyes, primero por la radio y luego por la televisión. Es increíble. Exactamente, yo creo que es digno de reconocer públicamente la visión que el presidente de la Asamblea ha tenido en dotar de medios a la Asamblea para que la gente se entere de manera directa del debate legislativo, de las posturas de cada quien, y no le llegue mediado por la cobertura y el abordaje de los grandes medios. Creo que eso es muy importante. Entonces él hablaba justamente de eso. La democracia no puede ser completa si no se democratiza. Y lo dijo con la junta directiva de ASDER enfrente. O sea, ojalá los señores de ASDER vayan también actualizando su ideario democrático y su visión sobre la comunicación, ¿verdad? Que está bien que ellos asuman la visión de la comunicación como una actividad empresarial, comercial, pero que reconozcan que hay otras dos visiones de la comunicación como un servicio público y la comunicación como un derecho de los grupos organizados de la sociedad a crear sus medios, y que entonces estas tres visiones son las que deben convivir en igualdad de condiciones, y de esa manera se podría ir generando un esquema mediático que sea más compatible con la democracia a la que aspira el país. Yo creo que vamos a ir pidiendo, cuando hagamos un foro como este, más tiempo, ¿verdad? ¿No les parece? Sí. 2 horas. Digo, porque podríamos pasar más tiempo, yo sé, horas y horas conversando sobre esto. Por mí no hay problema, yo puedo seguir. No, pero tenemos que cerrar porque tenemos más programación, pero quiero agradecerles, Vilma, Leonel, Francisco, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, y ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que es la televisión, que nos permite estar comunicándonos de esta manera. Todos y todas tenemos derecho a la comunicación y a una información veraz, oportuna y lo más cercana a eso que se llama verdad. Pasen buenas noches.